Ok, entonces, continuemos acá. ¿Bien, ven la pantalla? Sí, ya la están viendo. Ya, ahora sí se ve, profe. Sí, profe. Entonces, estábamos hablando del desarrollo del periodo de la violencia, entonces hablábamos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que se desarrolla el 9 de abril de 1948. ¿Por quién? Pues dicen, según las teorías, que Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado por Juan Roa Sierra, un conservador, o bueno, fue más bien un sicario contratado por los conservadores para poder matar al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Inmediatamente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se da un impulso social por la muerte de este caudillo. Recuerden que el pueblo era muy seguidor de Jorge Eliezer Gaitán, y este impulso social se conoce en la historia como el famoso Bogotazo. El Bogotazo fue una serie de revueltas y enfrentamientos que se dio en Colombia, principalmente en Bogotá, o sea, inició en Bogotá, pero que posterior a eso se fue extendiendo por otros lados y por la otra parte del territorio colombiano, en la cual se empezaron a enfrentar los liberales y los conservadores. Y este es un poco lo que está mostrando la película Cóndores no entierran todos los días, que básicamente es el enfrentamiento entre los liberales y los conservadores. Y básicamente todo el tema podríamos decir, de sicariato que se ve o de violencia bipartidista que se ve dentro de este proceso. Entonces, cuando hablamos de esos enfrentamientos, decíamos que los liberales no podían ver a los conservadores porque de una vez pues generaban un proceso violento y eran asesinados cualquiera de los dos, ¿listo? Que se vio en la película, ¿no? Ustedes vieron en la película la escena en la que quemaban a una persona viva. Ah, Sí, sí, al señor. principio. Sí, eso al principio, básicamente eso era lo que pues se vivía en la época, ¿sí? Y las personas amanecían muertas en los andenes, se cometían las masacres en las fincas, bueno, etcétera, etcétera. Uno no podía tener un color identificado, o sea, no, usted si salía a la calle con color rojo, una prenda de color rojo, pues ya inmediatamente lo asociaban con el Partido Liberal, y si lo veían los conservadores, pues podía ser sujeto de un proceso de violencia y hasta asesinado, ¿no? Entonces, por eso se caracteriza el proceso de la violencia y que también se viene a enmarcar luego en la violencia bipartidista, ¿listo? Preguntas hasta acá. No, no, señor. Bien, profe. ¿Qué consecuencias trae este proceso de violencia? La primordial consecuencia que va a traer el proceso de violencia en Colombia es básicamente más de 180.000 muertes que se vivieron durante ese periodo del 47 al 68. Pero aparte de eso, es la implementación de un nuevo sistema político que se conoció como la democracia pactada. Y gracias a esa democracia pactada nace el Frente Nacional, que también bueno, que fue un acuerdo político básicamente entre los dos partidos, los liberales y los conservadores, pero aquí debemos tener en cuenta que ese acuerdo político fue pactado única y exclusivamente entre las oligarquías y entre los dos partidos políticos, que tenía como objetivo acabar la violencia política. ¿Se cumplió o no se cumplió el objetivo? Eso pues es cuestión de análisis y de debate, porque realmente se puede evidenciar que el objetivo se cumplió en una medida de corto plazo, ¿sí? Pero de largo plazo se convirtió en otra causa para generar otro proceso de violencia, que fue el surgimiento de las guerrillas, posteriormente el surgimiento del paramilitarismo y luego pues el surgimiento de todo este proceso de violencia y masacre que se vivió hasta hace poco en Colombia, ¿sí? Entonces, el Frente Nacional,
¿Qué fue ese acuerdo político para acabar la violencia política? Fue pactado entre dos partidos políticos y deja por un lado, eh, deja por fuera la noción de la democracia y la participación de la ciudadanía. Entonces, ahí vamos a poder entender un poco más el proceso de violencia y el proceso que se vivió en Colombia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Listo, profe. Está No, no, bien, profe. señor. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a escuchar este documental. Para poder mejorar la calidad del audio, vamos todos a desactivar los micrófonos. ¿Listo? Listo, señor. Todos sabemos que Colombia es un país que infinidad de veces ha ocupado los primeros puestos en rankings de violencia a nivel mundial. Pero ¿acaso qué dio inicio a dicha violencia? ¿Acaso la política colombiana influyó? La violencia en Colombia hoy por hoy es difícil comprenderla como una violencia política, aunque sin lugar a dudas hay razones políticas, motivaciones políticas, causas políticas. Pero en general, como toda violencia, yo creo que se genera en un contexto de marcada desigualdad. ¿Se escuchan mejor ahí? Sí, profe, pero es que se está trabando un poquito. Sí, bueno, es que el Sí, internet se está, escucha entrecortado. bueno, es que el internet está un poco mal, pero vamos a ver si podemos. Y no lo puedes hablar, profe, y mandar. Todos sabemos que Colombia es un país que infinidad de veces ha ocupado los primeros puestos en rankings de violencia a nivel mundial. Pero ¿acaso qué dio inicio a dicha violencia? ¿Acaso la política colombiana influyó? La violencia en Colombia hoy por hoy es difícil comprenderla como una violencia política, aunque sin lugar a dudas hay razones políticas, motivaciones políticas, causas políticas. Pero en general, como toda violencia, yo creo que se genera en un contexto de marcada desigualdad y pobreza, pero en un escenario donde hay amplios recursos. Y eso es un caldo de cultivo pues, para la violencia. Lo que tendríamos que definir muy bien es qué entendemos por violencia. Porque podemos estar hablando de violencia en materia de inseguridad ciudadana, por ejemplo, que es una cosa, del crimen organizado o no organizado, de la delincuencia común, eso es un tipo de violencia. Otra violencia es la violencia que algunos puedan asumir que tiene tintes políticos, como es la violencia insurgente, la violencia que se dice revolucionaria, los partidos y movimientos antisistema que se lanzan a la lucha armada. Ese es otro tipo de violencia que también está presente en Colombia. En estos dos escenarios yo creo que ambos se explican por un escenario de marcada desigualdad y pobreza, pero como le decía e insisto, en un país donde hay riquezas impresionantes, mal distribuidas. Ha sido denominado por los historiadores como la violencia al periodo comprendido entre 1947 y 1957, en el cual hubo un cruel enfrentamiento entre los partidos políticos conservador y liberal y otras fuerzas políticas de orientación comunista tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Si bien la confrontación entre partidos apeló la forma constante al enfrentamiento, este periodo se caracterizó no solo por su crueldad, hubo cerca de 180.000 muertos, sino también por sus dramáticos impactos sociales, económicos y políticos. La democracia pactada o Frente Nacional es el acuerdo que pondría fin a la violencia colombiana. Su intención era crear una participación igualitaria de los partidos políticos tradicionales y acabar con la intrínseca rivalidad entre ellos para evitar así los numerosos enfrentamientos violentos. Pero fue este mandato la solución a la crisis política y social por la cual atravesaba el país desde 1947. Uno de los frutos principales del Frente Nacional es que se da un acuerdo entre los partidos políticos, entre el liberal y el conservador, para terminar con la violencia partidista, la que se producía entre liberales y conservadores. Eso efectivamente sucedió. Es que uno no encuentra que las guerrillas liberales y las guerrillas, los
grupos armados conservadores siguieran enfrentando a lo largo de lo que fue la coexistencia del Frente Nacional o después del Frente Nacional. Uno va a encontrar frutos de esa violencia política. Entonces, efectivamente, esa violencia se terminó con el Frente Nacional. Sin embargo, el mismo Frente Nacional creó las condiciones para que aparecieran otros tipos de violencia. Y como va a ser, digamos, la aparición en el 60 de las FARC, el ELN y otros movimientos insurgentes que comienzan a aparecer y crear otras violencias porque el Frente Nacional precisamente lo que fue una cerrazón de los caminos políticos, simplemente viendo como alternativa lo que es el liberalismo y el conservadurismo. Entonces, lo que fue una alternativa para acabar con un tipo de violencia va a la vez crear otro tipo de violencia y es, al cerrar las vías a otras políticas en el país, pues va a abrir un espacio para el camino armado. Lo que da origen al Frente Nacional no es solamente la violencia bipartidista, es otra cosa, la famosa violencia con B mayúscula, donde liberales y conservadores se enfrentaban en una guerra fratricida a muerte. Eso es una cosa. Pero también no se nos olvide que el Frente Nacional fue un acuerdo entre los dos partidos para salir de una dictadura, que era la dictadura del general Pinilla, del general Rojas Pinilla. Entonces, tenemos que mirar el Frente Nacional en ese doble escenario. Lograr una transición hacia un esquema de democracia relativa, donde se recuperan las elecciones, se recuperan los partidos, etc., y acabar con la dictadura, pero también, por otra parte, pues ponerle fin a una guerra fratricida entre los partidos liberal y conservador que estaba llegando a niveles pues inaceptables. Con el acuerdo que se logra con el Frente Nacional, creo que frena la violencia momentáneamente hasta que aparecen los grupos insurrectos. Sí, las guerrillas obviamente se convierten en un eje fundamental de lo que viene a ser Colombia en los últimos 30 o 40 años. Y considero además importante que no solo el movimiento o el surgimiento de los grupos guerrilleros dio claras connotaciones a lo que vendría a ser la política colombiana hoy en día, ¿sí? Entonces, el Frente Nacional yo creo que permitió también la apertura a esa nueva no sé, integración o participación de otros grupos políticos. Las guerrillas ya no van a ser con tintes partidistas, sino van a ser guerrillas insurgentes, subversivas. Muchos grupos inclusive se van a armar contra el sistema de un sistema político cerrado que fue el Frente Nacional. Algunos dicen que el Frente Nacional fue como la puerta de oro para esos movimientos revolucionarios. Pero por supuesto, es que el Frente Nacional cierra la posibilidad de que por las vías institucionales formales, legales, otras fuerzas políticas más allá del Partido Conservador y del Partido Liberal participaran en el escenario político nacional. Y cuando usted no puede participar en el escenario político nacional, pues la única salida era la lucha armada. Pero piensen eso, en el 59 triunfa la Revolución Cubana, es decir, menos de un año después de que entra a la presidencia Alberto Lleras Camargo como el primer presidente liberal del Frente Nacional. Y en el 79, cuando ya el Frente Nacional no existía de manera formal, pero sí informal, triunfa la revolución sandinista en Nicaragua, de tal manera que teníamos ejemplos de que la lucha armada de alguna manera era una posibilidad para sistemas políticos cerrados y autoritarios que negaban la posibilidad de terceras fuerzas. Ahora, no estoy diciendo que eso tenga una justificación, pero sí una explicación lógica de que cuando usted no puede participar en el sistema por las vías formales, pues lo mejor es hacerlo por vías informales y en este caso ilegales además, que era la lucha armada. Uno de los mayores defectos que tuvo la creación del Frente Nacional fue la exclusión de terceros partidos. Esto no fue solo un problema a nivel político, sino también a nivel social. A pesar de lo que este método instauraba, en realidad se convirtió en una negación de los principios democráticos. Gracias a la exclusión de terceros partidos en el gobierno, nació el ELN y las FARC,
que se podría considerar la secuela más fúnebre que nos dejó el Frente Nacional. Ha sido precisamente esta evolución dolorosa del trato a que se somete en Colombia la población desarmada, no combatiente, pacífica, lo que ha puesto en descubierto la escandalosa descomposición ideológica y moral de las guerrillas llamadas revolucionarias. Fuerzas que un día nacieron para cambiar la suerte o progresa del pueblo de Colombia y para garantizar el establecimiento de una sociedad más justa. Se han convertido en verdaderos ejércitos de asesinos, máquinas de guerra alimentados del comercio de cocaína, que no vacilan en sacrificar campesinos y trabajadores inocentes, niños y ancianos, sin más objeto que hacer alardes criminales de fuerza en el sangriento escenario de la política nacional. El Frente Nacional inevitablemente lo que hizo fue abrir esos espacios de participación, ¿sí? Entonces veíamos cómo las FARC en su momento eran apoyados por el Partido Comunista Colombiano, ¿sí? Veíamos cómo además de una fuerza política, de una fuerza armada que pretendía tomarse el poder, ¿sí? La intención en su momento de los grupos insurrectos fue tomarse el poder, entonces tenían tanto un brazo armado como un brazo político, y estos dos como que jugaban un papel muy importante en el sentido de que hicieron parte o entraron a participar en el juego político, en el juego de la hegemonía política o del control político del país. Creo que la consecuencia más grande del Frente Nacional es mantener las condiciones de desigualdad, y esas condiciones de desigualdad propician todos los fenómenos de resistencia que se dan en el Frente Nacional, las guerrillas, los sindicatos, los populismos, que producto de qué? Pues no es porque la gente quiera hacer, no es porque, como nos han enseñado en Colombia, que somos violentos por naturaleza. Somos necesitados por naturaleza, eso sí, y cuando las condiciones básicas no estén dadas, pues la gente va a protestar, y creo que esa es una de las grandes consecuencias del Frente Nacional, y es que surgen movimientos de resistencia frente a unas condiciones de inapropiadas de manejo del poder y donde se en condiciones de desigualdad tan extremas. El Frente Nacional consolida la idea de que en Colombia solamente es válida la participación política a través de los partidos, y de alguna manera se empieza a rechazar la participación de la calle. Y como eso se ve como algo ilegal, que no es institucional, que no es formal, que tiene que rechazarse, se motivó a muchos para irse a la insurgencia. No se nos olvide que en pleno Frente Nacional informal, es decir, después del 24 los partidos siguen compartiendo el poder. Cuando se abre la posibilidad de una fuerza política de izquierda para que las FARC poco a poco agarran las armas, el sistema reacciona exterminando un partido político completo, que fue la Unión Patriótica. Esa es otra consecuencia nefasta del Frente Nacional. Si hubiéramos tenido la posibilidad de incluir a terceras fuerzas, probablemente no tendrían los motivos tantas personas de ir a la lucha armada. Me parece que eso también. Las guerrillas en los 70, los 80 y de su expansión en términos políticos, ¿sí? Entonces buscaban adeptos en cualquier lugar, en los campos, en las ciudades, ¿sí? Y lo objetivo del caso es que esto va a una toma, una búsqueda de la toma del poder. Que algunos no identifican es que si bien el Frente Nacional logró la paridad política, no logró la paridad social. Y como dice David Bushman en su libro, capítulo 10, Colombia una nación a pesar de sí misma,
lo que sugiere es que aumentó la desigualdad y la pobreza. Porque claro, las élites de los partidos distribuyeron las rentas estatales y la burocracia como se hace en todos los sistemas democráticos del mundo, de tal manera que beneficiaron a su militancia más cercana. Pues la desigualdad se disparó, la pobreza se disparó, y desde el Frente Nacional yo creo Colombia tiene una deuda social que no ha logrado pagar y que sí es una causa estructural del conflicto armado que desafortunadamente seguimos viviendo. La Constitución 91 se profundizó más en la democracia, pero nos dimos cuenta que nos faltaba la institucionalización. Acá se ampliaron las elecciones a las alcaldías y gobernaciones, se democratizó mucho más el país, se permitieron más partidos políticos y el país aumentó más su violencia. El problema no es de democracia. Acá la Constitución 91 posibilitó más democracia y eso no acabó con la violencia. Nos dimos cuenta es que el país tiene un déficit de normas de institucionalización, por decirlo así, es más grande el tamaño del territorio y de la nación colombiana que el tamaño del Estado. Seguimos en el... Bueno, ¿ahí? ¿Siguen ahí todos? Sí, profe. Bueno, igualmente, pues sé que hay problemas de internet, sé que el video se pausó por varios momentos, pero entonces igualmente también les voy a dejar los links de los videos cuando suba la grabación de esto, para que el que quiera de pronto anudar un poco más, a profundizar un poco más en el tema, pues bienvenido sea y lo puede hacer. Pero básicamente lo que quería expresarles ahí con eso era básicamente los argumentos que nos estaban dando allí y todo el proceso de consolidación del movimiento guerrillero y movimiento paramilitar que se vio después del Frente Nacional por una profunda desigualdad, como lo menciona uno de los profesores, que nos estaba hablando dentro del video, que Colombia siempre se ha visto enmarcado en una profunda desigualdad social, ¿sí? Una desigualdad social en los que hay unos más pobres y otros más ricos, ¿listo? Entonces, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. No, no, señor. Bien, profe, ahí está muy bien la clase. Sí se entendió. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Bueno, nosotros tendríamos lo que queda del otro fin de semana y dentro de 15 días, si no se modifica el calendario, todavía no se ha modificado, tendríamos las evaluaciones el fin de semana del 30 y el 31 de mayo. Entonces, yo voy a hacer evaluaciones muy cortas, muy sencillas y va a ser básicamente de este tema, ¿listo? Para que pues lo tengan ahí claro. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, ¿alguna duda? Listo. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Las evaluaciones van a ser, pues por el momento están planteadas por En el medio blog, de, ¿no? por medio de un formulario igual a los de la asistencia, ¿listo? Solamente que pues allí planteamos la pregunta y damos las opciones. Van a ser evaluaciones de pregunta cerrada. Ah, listo. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, si no es más, que tengan un resto de día bueno y pues nos hablamos, nos vemos, nos comunicamos en Listo, estos la días. buena. ¿Listo? Bueno, Profe, gracias, muchas Listo, gracias. profe, hágale. Gracias. Bueno, chao, chicos, gracias. que estén muy bien. Que esté bien, a Estés bien. todos bien. Chao, profe, gracias. Gracias. Listo, profe, la buena.